Buenas chicos, ¿cómo les va? Muchas bendiciones, ojalá estén bien. Que Dios los bendiga. Miren, vamos a hacer una demostración de cómo una función que va de R3 en R2 es efectivamente una transformación lineal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Vamos a demostrar eso. Para ello, tenemos que comprobar algunas cosas, ¿no? ¿Comprobar qué cosa, por ejemplo? Que si yo tengo, por ejemplo, un vector U y un vector V, en el espacio de partida, en este caso en R3, totalmente arbitrario, ¿no? Totalmente elegido arbitrariamente. Entonces se debe cumplir algunas cosas. Se debe cumplir que T, la transformación evaluada en U, más la transformación evaluada, digamos, en realidad en este vector suma, tiene que ser igual a T evaluada en U más T evaluada en B, ¿no? Eso se llama la linealidad, ¿no? Por eso es una transformación lineal. ¿Sí? Eso en primer lugar, ¿no? Vamos a poner así. En primer lugar, vamos a probar eso. Y en segundo lugar, vamos a comprobar la condición de linealidad, de manera que si tengo un escalar alfa en R, ¿sí? Podemos usar U y B, cualquiera, capaz que B es más famoso, ¿no? Porque B es como más popular. En R3, entonces se cumple que la transformación evaluada en alfa B es igual a alfa veces la transformación en B, ¿no? ¿Eso que no? Esa sería, ¿no? Eso hay que comprobar, esas dos cosas, ¿no? Entonces, manos a la obra. Vamos a hacer así, ¿no? Ahí, vamos a dejar la pizarra por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo arrancamos? Elegimos, vamos a hacer la primera parte, ¿no? Vamos a hacer la primera parte. Voy a poner acá solución, solución. Vamos a hacer así. Vamos a poner una rayita subrayada. Entonces vamos a hacer uno, digamos uno romanito. Tenemos un vector U y B. Por ejemplo, U perfectamente puede ser alguien genérico de R3. Por ejemplo, X1 y 1 Z1, ¿no? Un vector totalmente genérico de R3. Le pongo uno porque después voy a poner 2, ¿no? Para que sea más fácil, digamos, combinarlo. Y B va a ser X2, coma, y 2, Z2. ¿Por qué no pongo X1 y 1 con dos elementos en lugar de tres? Porque la transformación, en este caso esta transformación, nuestra transformación va ¿de dónde? ¿Cuál es nuestro espacio de partida? Nuestro espacio de partida es R3. ¿Y cuál es nuestro espacio de llegada? R2. ¿Mm? Por eso, porque la transformación toma vectores de R3 y los manda a vectores de R2. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso que tomo elementos de R3, el conjunto de partida. Bueno, entonces probemos uno. Para probar uno, veamos el lado izquierdo. Podemos mirar el lado izquierdo. Aquí llegamos con el lado izquierdo. Es decir, T de U más B. Veamos a qué llegamos con el lado izquierdo. Si analizamos el lado izquierdo, nos va a quedar T de U más B sería T de quién. U, vamos a reemplazar X1 y 1, Z1. Y el otro vectorcito B sería X2
y 2, Z2, ¿no? Y esto si lo juntamos, digamos, nos va a quedar TD, el vector me va a quedar. Sumemos, esto es un vector en R3 más otro vector en R3 dentro del paréntesis donde voy a aplicar la transformación. Entonces me queda T de x1 más x2, punto y coma, y 1 más y2, punto y coma, z1 más z2. ¿Sí, no? Ahí está. Todo esto va a ser donde se va a aplicar la transformación. Aquí hay como la transformación evaluada y acá adentro tengo otro paréntesis. Si quieren, podemos borrar este paréntesis para que no queden tantos paréntesis, ¿no? No hace falta poner tantos paréntesis, se entiende. Em, bueno, eso chicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la transformación? Dice que toma t de x y z, toma la primera componente x menos la segunda componente, que es y, más dos veces la tercera componente, que en este caso es z, ¿no? Entonces hacemos lo que dice, agarra la primera componente va a ser x1 más x2, entonces ponemos x1 más x2. Luego le resta la segunda componente, es decir, y1 más y2, le resta, y después le suma dos veces la tercera componente, es decir, z1 más z2. Todo esto está en la primera componente, como va R2, este sería la primera componente del vector de R2 al cual va a parar. Después te dice menos dos veces y, pero y corresponde a la segunda componente, es decir, y1 más y2, ¿no? Y1 más y2. Y después más 4x. Pero x representa la primera componente. Entonces, en lugar de poner x, yo tengo que poner, ¿qué tengo que poner? X1 más x2. Claro. Bueno, veamos qué va quedando. Va quedando acá esto. A ver si lo podemos separar lo que más se pueda, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo podríamos hacer? Lo que yo creo que hay que hacer es mm, tratar de agrupar todo lo que tenga que ver con el índice, superíndice, subíndice uno, x1, y1, z1, y todo lo que tenga que ver con el subíndice 2. Yo creo que eso es lo más sabio. Entonces nos va a quedar x1 menos y1 más 2z1, ¿no? Y ahora vamos a juntar todo lo que tenga que ver con y2. Sería x2, como acá tengo un menos y un paréntesis, nos va a quedar menos y2. Y después me va a quedar distributiva, 2 por s y 2 por s, me queda 2 por z2. Y acá lo mismo, ¿no? Menos 2 veces y1 más 4 veces x1. Recuerden, tratemos de agrupar todo lo que tenga que ver con 1, luego con 2. Bueno, menos 2 veces y2 más 4 veces x2. ¿No? Esa es la idea. Es un poquito más grande el paréntesis. Acá. Ahí. Ahí. Bueno, ahí por ejemplo quedaría al lado izquierdo, ¿no? Es como una idea, ¿no? Y podemos, podemos hacer algo más interesante, mire. Fíjese que podemos poner, hacemos la suma vectorial. ¿Me explico? Por ejemplo, podemos poner x1 menos y1 más dos veces z1, ¿no? Punto y coma, menos 2y1 más 4x1, ahí está, cierro paréntesis, más, ahora todo lo que tenga que ver con el 2, x2 menos y2 más dos veces z2, punto y coma, sería 4x1, no, menos 2y2 más 4x2. Trate de juntar todo lo que tenga que ver con índice 2 y acá todo lo que tenga que ver con índice 1. ¿Qué no? Bueno,
Pero, si se fijan bien, esto de acá justamente corresponde a hacer la transformación, ¿no? La transformación de x1 y 1 z1 más. Y esto que está, este otro paréntesis, corresponde a hacer justamente la transformación en x2 y 2 z2. ¿Y por qué es eso? Porque yo sé que la transformación, por ejemplo, en la parte x1 y 1 z1 dice, es el primero menos el segundo más dos veces el tercero. La segunda componente es menos dos veces el segundo más cuatro veces el primero, ¿no? El primero, digamos, del que está siendo evaluado, de x1. Lo mismo acá. T de x2 y 2z2 sería el primero menos el segundo más dos veces el tercero. Menos dos veces el segundo más cuatro veces el primero. El primero de las tres componentes, es decir, x2. Entonces, justamente, ¿qué es lo que sería esto? Esto sería t evaluado en u más t evaluado en b, ¿no? Justamente llegamos al lado derecho, ¿ves? Al lado derecho, ahí, lado derecho. ¿Mm? Entonces, con esto tenemos demostrado la primera condición de transformación lineal, es la unito. La unito dice, tengo un u arbitrario, ¿no? Totalmente escogido arbitrario, y ¿qué tiene que cumplir? T de u más b es igual a T de u más T de b, ¿no? Entonces ya tenemos listo la primera parte, ¿no? Ahí está lista. La que vamos a hacer ahora es la segunda, ¿m? Con el escalar. Entonces, vamos a hacer la segunda parte. Este, ¿cómo hacemos acá? Tenemos un alfa en R, un escalar, y tenemos un vector B, ¿sí? Perfectamente podemos llamarlo X y Z, genérico, totalmente genérico, ¿no? No tiene por qué ser el X2 y 2Z2 porque ese es genérico, pero le puse subíndice 2 para diferenciarlo del subíndice 1. Pero este es un vector genérico, ¿ve? De R3. Y alfa también es un escalar o un número genérico. Entonces veamos también el lado izquierdo de T de alfa B. ¿Qué sería T de alfa B? Sería T de alfa por X y Z. ¿Qué no? Y entonces, ¿qué sería eso? Sería T de alfa X, ingresa el escalar alfa Y a alfa Z. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que hace la transformación? Dijimos, acá arribita. La transformación dice el primero menos el segundo, las componentes, más dos veces el tercero, menos dos veces el segundo, más cuatro veces el primero. Entonces, igual podemos guiarnos con el ejemplo de arriba, ¿no? Ese de aquí que hay. También con ese es suficiente para guiarse. Entonces, veamos. Entonces sería, ¿cómo es? Dice, es el primero, es decir, alfa x, menos el segundo, alfa y, más dos veces el tercero, es decir, alfa z. Cerramos ahí. Y la segunda componente dice que es menos dos veces el alfa i, que es la segunda componente, más cuatro veces el primero, que es alfa x. ¿Que no? Ahí, ahí, ¿no? Entonces la idea de esto es que, a ver si sale el escalar fuera, ¿no? Recuerden que este es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo de la demostración donde tenemos que arrancar. Y después nos queda entonces, si se fijan, podemos sacar el escalar afuera de la primera componente perfectamente porque queda x menos y más dos z, ¿que no? Y después de la segunda componente también podemos sacarlo porque está repetido. Esto es factoreo o factorización, el primer caso. ¿Ve? Puede sacar así. Componente a componente está el alfa. Y ahora, si tengo componente a componente del alfa, yo puedo sacar el alfa fuera de todo el paréntesis. Entonces me queda una cosa así. X menos y más dos z, punto y coma, menos dos y
más 4x, ¿no? Entonces, pero fíjese que alfa por todo eso, justamente todo eso que está en el paréntesis es t del vector x y z. ¿M? ¿Y quién es t de x y z? Es b. Entonces, simplemente esto es alfa por t de b. Este es un vector, así que vamos a ponerle la flechita ahí de vector, ahí, ¿no? Y ahí está. Llegamos al lado derecho, ¿no? Para un vector genérico totalmente. Derecho. ¿Cómo me molestan que digo derecho? Se me sale, me sale. Bueno, bueno, chicos. ¿Mm? Ahí está. Ya está, pues. Con eso ya se demuestra que es una transformación lineal. ¿Mm? Es decir, se comprobó que esta transformación t de x y z, ¿no? Definida de esta forma, cumple estas propiedades. T de u más b es igual a t de u más t de b, y t de alfa b es igual a alfa veces t de b, ¿no? Entonces aquí está toda la demostración, ¿no? Ahí ve. Ahí está la primera parte, la linealidad para la suma, y esto se llama la linealidad para el producto por escalar, ¿no? Y eso. Que anden muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau.